Seguimos con más temas políticos. El día de ayer, dentro de la acción que viene cumpliendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, se realizó la audiencia de revisión, de evaluación de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y se dio una particularidad porque mientras cada uno de los consejeros defendían su gestión, de paso atacaban la gestión de sus compañeros. Es decir, se evidenció que no había unidad de criterios, es más, ni siquiera había unidad. En este contexto hay un elemento, sin embargo, mayor, que es la evaluación y establecer si realmente cumplieron con ese objetivo de garantizar total transparencia en los últimos procesos electorales. David Rosero presentó ahí una acción precisamente para iniciar este proceso y, lógicamente, que se avive la posibilidad de que todos los consejeros se vayan a su casa y se renueve el Consejo Electoral. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Y hay indicios, existen indicios reales de que la función que cumplieron muchos de los consejeros del Consejo Nacional Electoral fue inadecuada. ¿Cuáles son los elementos de juicio que se han establecido para establecer que realmente su labor no ha estado acorde a la que obliga a una función tan delicada como ser controladores y generadores de un proceso electoral o procesos electorales transparentes? Muy buenos días a la ciudadanía. Muchas gracias, estimado Fabricio, por la entrevista. Efectivamente, yo creo que en su momento, cuando estuve en el Consejo de Participación Ciudadana, con documentos denunciamos cómo se impuso a correístas en el organismo electoral, sin méritos, por más bien afinidad al movimiento Alianza País, y se dieron una serie de ilegalidades en el 2011, cuando una mayoría impuso a los consejeros. Luego se dio una renovación parcial en 2015 con las mismas características. En ese sentido, todos los miembros del Consejo Nacional Electoral, los anteriores, Omar Simons, Domingo Paredes, Juan Pablo Pozo, y los actuales, Nubia Villasís, Paul Salazar, la señora Aro, Ana Marcela Paredes, el señor Tayupanta, desde su origen son ilegales e ilegítimos, por varias razones. Yo presenté una denuncia hace un tiempo atrás al Consejo de Participación Ciudadana con todos los elementos de por qué estos consejeros tienen que irse a su casa y tiene que haber una limpieza del organismo electoral para garantizar a todas las organizaciones políticas la transparencia de las próximas elecciones de alcaldes, de prefectos, de juntas parroquiales. En esta denuncia se identifican varios elementos de carácter legal, jurídico, de por qué deberían ser cesados. En primer lugar, la ilegitimidad del cargo, es decir, a muchas de estas personas se les regalaron puntos en sus carpetas por actividades que nada tenían que ver con la cuestión electoral. Por ejemplo, a la actual presidenta del CNE se le calificó un certificado por haber limpiado la playa, que consta en el documento. O sea, por alguna acción ambiental le dio un certificado y eso presentó y le dio un punto. Así es, cosas que no tienen, que pueden ser loables, que cualquier ciudadano lo puede hacer, pero que no tienen nada que ver con el tema electoral. De igual forma, en esta denuncia evidencio la discrecionalidad de calificación. Mientras a quienes pensaban distinto al gobierno se les calificaba con una vara, a los miembros de Alianza País, Paul Salazar, etcétera, se les calificaba los mismos certificados. Pero hay elementos que prueban, que pueden evidenciar esas anomalías, porque estarían en el marco de las anomalías. Así es. Una es la discrecionalidad en calificación. Es decir, hay idénticos certificados, a unos se les califica, a otros no se califica. También tiene que ver con elementos de valoración que muchas de estas personas no tenían experiencia en temas electorales, es decir, no habían realizado ninguna actividad relacionada con esta acción, pero sin embargo fueron impuestos en el organismo electoral. De igual forma, se evidencian posibles malos manejos de recursos públicos. Por ejemplo, para las actuales elecciones, el organismo electoral aprueba un presupuesto de 140 millones de dólares, que sobrepasa en varias actividades el decreto, o que no corresponde con el decreto de austeridad impuesto por el presidente de la República. Hay problemas en el tema del voto electrónico, hay problemas en el tema de ingresar a familiares de los miembros del Consejo Nacional Electoral en distintas delegaciones provinciales, sin concurso de méritos. Y también hay una cuestión legal que tiene que ver con la prórroga de funciones. Los actuales consejeros debieron ser cambiados en el año 2017, pero han seguido cobrando sueldo de manera ilegal hasta el 2018 y no han sido cesados a su momento. Son situaciones complejas, pero hay un elemento que
genera dudas dentro del ambiente. Sí hay acciones que establecen que hubo ilegalidades en los procesos de selección de estos vocales. ¿Cuán ilegal son entonces todas las acciones que ellos cumplieron bajo estas condiciones? Es decir, se dieron procesos electorales, se eligieron presidentes, se eligieron alcaldes, con estas características de miembros que no cumplían con los requisitos, fueron puestos por otro tipo de circunstancias. Inclusive, este tema de la última consulta popular no puede ser contraproducente que se establezca que hubo una ilegalidad en todos estos procesos de selección y esto también invalide todos los procesos electorales. ¿Cómo quedaría este tema? Bueno, evidentemente la gestión de cada uno de los miembros del CNE ha sido cuestionada, tienen que ser cesados y en ese sentido también tiene que iniciarse un proceso de investigación, porque son varios temas. Está el tema de la falsificación de firmas de los diferentes partidos y movimientos, está el tema de los días unidos, está una serie de un incremento del padrón electoral. Es decir, tienen estas personas no solo que ser cesadas, tienen que ser investigadas por la Fiscalía hasta el último momento. Pero aquí pasa algo que se evidencia en la administración pública, ¿no? Todos en un momento respondían a la línea correísta. Luego, cuando ya se cambió el gobierno, ahora se cambian prácticamente de camiseta, ahora son morenistas, pero su esencia de ilegitimidad, de irregularidad, sigue o genera una situación que genera una falta de transparencia en la administración pública. Por eso el pedido no solo es que cesen, sino que sean investigados por todos estos temas que ellos definieron en su momento, el tema electoral. ¿Y qué pasa, tomando en cuenta que estamos en un proceso electoral, estamos muy cerca a unas elecciones seccionales? Puede ser contraproducente porque hasta que los vocales se pongan al día de qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, cómo es la gestión, etcétera, 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 pues ya nos coge el calendario electoral. Así es, yo creo que lo más prudente en este sentido es que los miembros del Consejo de Participación Transitorio, luego de cesar a los miembros del CNE, puedan integrar un Consejo Nacional Electoral de forma plural, independiente, que garantice la transparencia de las próximas elecciones. Y en ese contexto yo creo que debe ser eso de forma inmediata, porque evidentemente el proceso electoral está en marcha, falta menos de un año para que se realice, y en ese sentido, tanto en las delegaciones provinciales, a nivel nacional, debe estar gente que pueda garantizar esa independencia y sobre todo esa transparencia, y no tener estas personas que durante 10 años respondieron a una línea de pensamiento y cometieron una serie de ilegalidades. Al menos se presentaron, porque cuando hubo el proceso de evaluación del Consejo de la Judicatura, ni siquiera se sentaron donde debían sentarse, se fueron enojados. Esta vez sí se presentaron, pero evidenciaron graves problemas y hasta casi algunas que otras denuncias entre ellos dentro de su gestión. Prácticamente es un hecho de que serán cesados. Bueno, aspiramos que sí. Yo creo que el pueblo ecuatoriano, en la última encuesta de Sedatos, cerca del 75% más o menos está de acuerdo en evaluar y cesar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. De igual forma tiene que hacerse con los miembros de la Corte Constitucional, el superintendente de bancos, que el día de hoy es la lectura del informe, el señor Corcho Cordero, superintendente de territorio, y ir limpiando el estado de correístas, pero que esto también signifique no pasar de un dueño a otro dueño de las instituciones del Estado, sino que implique también un proceso de transparencia mediante procesos donde los ecuatorianos puedan acceder a esos cargos de una forma correcta. Esta referencia de pasar de un dueño a otro dueño, ¿es por una posibilidad futura o por realidades que se están palpando actualmente en la gestión política? Bueno, tiene que ver con que evidentemente el pueblo ecuatoriano votó mayoritariamente en la consulta popular por descorreizar las instituciones del Estado, pero evidentemente también porque exista gente que le dé esa seguridad, esa garantía de independencia de las funciones del Estado. Y en ese sentido yo creo que aquí juega un rol importante el Consejo de Participación Transitorio en las ejecutorias de cómo va integrando cada una de las instituciones del Estado con personas honestas y probas. Finalmente, dentro de esta gestión, ¿cómo afecta a nivel provincial, a las direcciones provinciales, todo lo que ha sucedido, estos cuestionamientos que están generando al Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo creo que en las provincias también debe haber cambios, evidentemente. Si ya vamos a estar en un nuevo proceso electoral, deberán integrarse cada una de las juntas electorales de acuerdo a estos criterios de independencia, de imparcialidad, pero sobre todo tomando en cuenta lo que a nivel nacional se haga una reestructuración. Hay muchas situaciones en el informe el día de ayer, cada uno de los consejeros se atacaban a la gestión de las diferentes actividades que tenían que hacer y en su momento no lo denunciaron.
y es por eso que debe haber no solo una auditoría por parte de la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral, sino también sobre la marcha ir generando procesos de transparencia para brindar unas elecciones libres y transparentes. Agradecemos la presencia de David Rosero en esta mañana, analizando la situación del sistema electoral en el país con estas evaluaciones que están sufriendo sus consejeros a nivel nacional. Nos vamos a una nueva pausa, seguimos con más invitados.